Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Colegio Santo Tomás de Aquino, con 128 años de excelencia académica y de formación en valores cristianos, anuncia la apertura de su programa de admisión 2021. Estamos preparados para este nuevo reto. Contamos con infraestructura adecuada, aulas amplias y ventiladas que cumplen con todos los protocolos del Ministerio de Educación y Salud. Plana docente capacitada para trabajar en el sistema presencial y semipresencial, contando con plataformas digitales que permiten la enseñanza, el acompañamiento y la tutoría permanente de nuestros estudiantes. Informes al WhatsApp 976-617-760. Colegio Santo Tomás de Aquino, 128 años de excelencia académica formando en valores cristianos. ERU 2030, el único programa de radio en plataforma nacional, especializado en la reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública. Sintonice Perú 2030 en Radio Santa Rosa 1500 AM, los sábados de 9 a 10 de la mañana, con la dirección y conducción de Franz Portugal Bernea. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de Porres, Martín de la caridad. Martín de Porres es llamado Martín de la Caridad porque la practicaba de día y noche. La portería del convento estaba llena de indios, negros, mulatos y soldados humildes. Él repetía: no hay gusto mayor que dar a los pobres. Los albergó muchas veces en casa de su hermana Juana, que tenía mediana posición social. Su nombre es Martín, Martín. Martín de Porres, Martín de la Caridad. En mi mente y en mi corazón. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, pero solamente al sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde nos escuchan y también nos ven por su plataforma televisiva. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública y Radio La Decana; en Juliaca, Radio San Valentín; en Apurímac, Radio Estación Solar; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 19 de noviembre del año 2020 y ya a estas horas estamos conectados con
Rosa María Palacios, para empezar a pensar más. Buen día, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y fuera, donde nos escuchan con tanta lealtad en estos días complicados para el Perú. Pues bien, ya hay un nuevo gabinete y hay que decirlo en su conjunto, un muy buen gabinete. Muchos de los que son ministros hoy han estado en este programa. Hay que decir que no conozco a todos, como decía ayer en Twitter, pero sí conozco a la mitad del gabinete y son de lo mejor que hay en su campo. Y eso es algo que nos adelantó ayer Daniel Olivares y que habla bien de esta convocatoria. Es decir, las personas que fueron llamadas dijeron en primera instancia que sí, a diferencia de lo sucedido en la semana anterior. Repiten el plato, ya lo saben, la doctora Macetti, el abogado Javier Palacios, es de mi promoción de la universidad, pero no es mi pariente. ¿Quién más? Alejandro Neira, que juramenta por tercera vez, con 3 presidentes distintos, lo cual también es notable. Alejandro Neira integró el último gabinete de Kuczynski, integró el último gabinete de Vizcarra, y esperemos que integre el último gabinete del quinquenio. Pero sí es importante, porque Cultura ha tenido, creo que 8 ministros, lo cual generaba siempre la sensación de que el Estado no le prestaba a Cultura la atención debida. Así que muy buena noticia que Alejandro Neira se haya quedado y aceptado quedarse, porque hay mucho por hacer, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y para mí, una gran noticia que Nuria Esparca haya aceptado el Ministerio de Defensa, no solo porque es mujer, es la primera vez que una mujer asume el Ministerio de Defensa y la segunda en América Latina. Y hay que decir que la primera fue Michelle Bachelet, o sea, es un tremendo encargo. Sino porque creo que Nuria, que conoce defensa, que ha sido viceministra de Defensa para toda la parte administrativa, que conoce el Estado perfectamente, además, porque ha trabajado en otros ministerios, en servir, salió de Defensa cuando fue ministro Alan Wagner, muy reconocida y muy querida. Y creo que regresa a un lugar donde se le va a reconocer el mérito que ella tuvo en la parte administrativa cuando fue viceministra. Se le recuerda con mucho cariño, ¿eh? Me consta. Entonces creo que ha sido un gran acierto. Ella tiene una lectura muy clara sobre cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en una democracia. Lo dijo justamente cuando se produjo el primer intento de vacancia contra Vizcarra y Merino llamó por teléfono a los comandantes de las Fuerzas Armadas y ella escribió un texto que se publicó en La República diciendo cómo se nota que no tienen una idea de lo que son los oficiales hoy. Oficiales que no quieren meterse en política porque saben el costo que ha tenido para la institución justamente la experiencia de Montesinos y no quieren terminar como terminaron sus jefes, presos, perseguidos. Muy interesante, una visión muy clara y muy precisa del rol de las Fuerzas Armadas en una democracia y creo que va a ayudar muchísimo, sobre todo en cuestiones administrativas que son tan importantes para las Fuerzas Armadas y a veces se tienen en menos, ¿no? Así que buena elección. Tenemos a Ricardo Cuenca, que hemos entrevistado acá varias veces, con tareas dificilísimas, con tareas enormes, pero que creo que está muy a la altura del cargo. Él ha sido presidente del Instituto de Estudios Peruanos, un investigador en educación de décadas, y tiene el reto de regresar al Perú a las clases, con seguridad, con tranquilidad para los niños y para los padres. Es un reto dificilísimo, porque este es el único país del mundo que ha cerrado su escuela el año entero. O sea, no la hemos cerrado en el sentido de que sí hay clases virtuales, pero casi todos los países del mundo han combinado la presencialidad con la virtualidad en algunos meses. El Perú no. Y como dijo en su discurso el señor Sagasti, solo el 40% de los peruanos tiene conexión a Internet. Un grupo grande de alumnos, yo les diría casi un 40%, recibe instrucciones por WhatsApp a través de los teléfonos celulares de sus padres y luego sigue
el currículum de Aprendo en Casa ahí donde hay televisión o hay Radio Nacional. Entonces es una educación muy precaria, muy precaria. Veremos luego los daños. Hoy es imposible de medir. El próximo año, con evaluaciones de entrada, con algún otro tipo de evaluación, se verá la magnitud del atraso. Pero es un año escolar, es muchísimo tiempo en la vida de un niño para que sea poca cosa. Y a Ricardo Cuenca le toca el reto de dejar andando para el 28 de julio del próximo año un sistema escolar golpeado en los niños, en lo que más importa, que es en el aprendizaje de los niños. Y ese es el reto enorme. Yo creo que debería abrir presencialmente escuelas cuanto antes. Hay varios estudios ya que demuestran que no es el factor de riesgo más alto el de la escuela con mascarilla. Y sobre todo si se utilizan la mayor cantidad de tiempo espacios abiertos. Pero tiene que documentarse bien, bueno, y convencer a la ministra de Salud, ¿no? Que eso es otra pieza dura. Complicado. Es difícil lo que le toca. Economía. Todos los economistas que conozco están muy contentos. No sé si eso es algo simpático de decir, porque normalmente no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Pero en la designación de Waldo Mendoza hay acuerdo. Ya ha estado en el sector público, no es alguien ajeno al sector público, y esa es una característica común a todos los que han sido elegidos. Son personas que han pasado por el sector público, casi todos como viceministros o directores generales o secretarios generales de ministerios. No son ajenos, pero con una combinación interesante de trabajo en el sector privado. El caso, por ejemplo, no solo de Waldo Mendoza, de la viceministra que he mencionado, Nuria Spark, el caso de la viceministra Cornejo, que viene también de ser viceministra de su propio sector, del que ha asumido, con retos muy importantes en materia de turismo, tal vez uno de los sectores más golpeados, con un turismo que prácticamente no existe hoy en el Perú, y que tiene que recomenzar con garantías sanitarias, con sellos sanitarios, en fin, con todo lo que se está tratando de hacer para volver a atraer al mercado externo, que es el que da mucha divisa al Perú. Está en una situación crítica el Perú. Son muy buenos profesionales en general. Les digo, en general, los que conozco, que son varios, son excelentes. Violeta Bermúdez, no sé si ha estado en el programa o no. Samuel Abad, su esposo, sí ha estado en el programa. Tengo acá a la mano publicaciones de ella. Es una persona que ha estado muy comprometida en la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú. Y a mí me parecen como increíble que la hayan llamado, de verdad. O sea, no me hubiera extrañado verla en el Ministerio de la Mujer. Para nada. Al contrario, me hubiera parecido que era el puesto para ella. Pero que le hayan dado el premierato es algo como que sorprende, porque es como un reconocimiento, si quieren, ¿no? A una corriente de trabajo y de pensamiento en el Perú que ha sido siempre marginada y que de repente está ahí, en primera línea. Y eso me parece importante. Creo que es una opción de Francisco Sagasti, que debe conocer a Violeta por su trabajo antes, y me parece que ha podido poner, ¿no es cierto?, como dicen, a un señorón, ¿no? De hecho, exactamente lo contrario de lo que hizo Merino. Llama a una mujer con experiencia en derechos humanos, que tiene su maestría en Derecho Constitucional en la Católica, que está en el sector de las personas vulnerables, y la hace primer ministra. Para coordinar el trabajo, por supuesto, de todos los sectores, que es un trabajo de coordinación bien complicado. En este momento, coordinar a salud con economía, a salud con defensa, a salud con educación, porque todos los sectores, a salud con turismo, o sea, todos los sectores pasan en este momento por lo que salud diga en materia de pandemia. Y salud también tiene que sustentar de manera científica las decisiones que se tienen que tomar en los próximos meses, que yo sí creo que va a haber un cambio importante en la aproximación a la pandemia. Es muy importante que los exámenes, las evaluaciones que se están haciendo de la prevalencia de la enfermedad terminen en noviembre, para que sobre esa base
sobre la información cierta que se tiene, se puedan tomar decisiones. Waldo Mendoza, ministro de Economía, publicó en Gestión un artículo señalando mucho de lo que nosotros hemos dicho en este programa, pero obviamente de una manera mucho más académica, con ciertas ecuaciones muy claras, utilizando un modelo muy simple para señalar que él no cree que haya segunda ola y que además cree que la economía del Perú puede despegar justamente por eso más rápido que las otras. Y no cree que haya segunda ola basado en la información que tenemos hasta ahora de un estudio independiente que señala que en la ciudad de Lima y Callao, a, digamos, septiembre, ya se habían contagiado el 46% de la población. Y utilizando información de fuente extranjera que dice que cuando está cerca del 50% del contagio, ya la enfermedad no tiene por dónde avanzar. Es cierto que todavía no hay estudios concluyentes sobre la inmunidad de la enfermedad, pero también es cierto que en el caso de las reinfecciones, todo depende de la carga viral que hayas tenido en la primera infección. Y que sí es posible que una persona pueda morir en una reinfección, pero es muy poco probable. Entonces, cada vez se sabe más. Por ejemplo, se ha dicho ya en estos días que según algunos estudios realizados en los Estados Unidos a raíz de las protestas que ellos tuvieron allá, se determinó que esa no es la fuente principal del contagio, salir a protestar. Que la fuente principal del contagio en los Estados Unidos es el rechazo al uso de la mascarilla. Con mascarillas estamos bien, con mascarillas podemos ir a la playa, con mascarillas podemos estar en un estado de protección relativa y suficiente incluso para reabrir colegios, que como repito, no se han cerrado en todas partes del mundo, ¿eh? Se supone que los niños son los, cuando son asintomáticos en la mayoría de los casos, y como son asintomáticos, son los grandes contagiadores de la enfermedad. Pero las soluciones que se plantean en otros países es separar a los niños de los abuelos, por ejemplo, por algún tiempo. Los niños que van a la escuela no ven a sus abuelos, punto. Y si los quieren ver, tienen que estar 15 días en cuarentena. Esa es una posibilidad. Hay niños que viven con sus abuelos y eso es imposible. Por lo tanto, la virtualidad va a continuar, pero tienes que llevar a un grupo de alumnos a la presencialidad. Y yo creo que en el área rural eso es, lo hemos dicho varias veces, urgente. Hay algunos colegios en Arequipa que han abierto, pero en zonas altoandinas de Arequipa. Esperemos que el ministro aliente a los gobiernos regionales a identificar todas sus zonas donde sí se pueden abrir escuelas rurales. Porque son los que más han sufrido en esta historia y los que siguen sufriendo y van a sufrir el próximo año. Porque ponerse al día va a ser durísimo. Entonces creo que tenemos un buen paquete de ministros nuevos, les he hablado de los que más conozco, y creo que tenemos mucha esperanza de que termine muy bien el quinquenio. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Que es agradable. Pero yo no creo, como conversábamos ayer con Daniel Olivares, que personas que estaban boicoteando una salida democrática el domingo, tan cercano como el domingo, se vayan a quedar tranquilos. Lamentablemente, yo creo, tengo la esperanza de que la mayoría de los peruanos somos personas honestas, trabajadoras y que queremos lo mejor para el Perú. Pero también creo que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Y hay gente que va a querer perseverar en esta estrategia golpista. Por eso es tan importante señalar que lo que hemos tenido es un golpe de Estado. Es muy importante. Y es importante que los golpistas no se salgan con la suya. Y ahí tenemos encima de nosotros pendiente, como así el elefante en la cristalería, el problema de Vizcarra. Vizcarra es un hombre vacado de facto. Se le dio un golpe de Estado. Esa es la verdad. Y no está hoy en el poder por decisión propia, sin haber renunciado, que es una situación compleja. Por lo tanto, yo no creo que el Tribunal Constitucional, ayer he escuchado un pedacito de la discusión,
pueda simplemente optar por sustracción de la materia. O sea, ya no tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo que no tienen nada de qué hablar? O sea, un tribunal constitucional que se pone de perfil ante un golpe de Estado, que es absolutamente indiferente a un golpe de Estado, que no dice nada frente a un golpe de Estado. ¿Qué clase de tribunal constitucional es ese? ¿Cómo puedes defender la constitucionalidad si no defiendes al país frente a un golpe de Estado? Salvo que para 3 magistrados aquí no hubo un golpe de Estado. Yo no entiendo esa parte. En serio, no la entiendo. ¿Por qué no pueden decir efectivamente aquí hubo un golpe de Estado? ¿Qué fue lo que hubo? Porque si el Congreso quiere buscar responsables políticos, necesita con claridad que se diga que acá hubo un golpe de Estado. Si el Poder Judicial va a juzgarlos por sedición, sería muy oportuno que el Tribunal Constitucional diga que aquí hubo un golpe de Estado. Para el 91% de los peruanos lo que fue un golpe de Estado. Hay gente que me dice, no, mira, yo no creo que haya sido un golpe de Estado, creo que era inconveniente. No. Ha sido un asalto al poder. Y los supuestos crímenes de Vizcarra son absolutamente irrelevantes en un asalto al poder. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque no está seguro Sagasti en el puesto. Los que crean eso, de verdad, son de una ingenuidad terrible. No está seguro. Estos señores que fueron capaces de hacer lo que hicieron y que hasta el domingo estaban presionando. Hasta el domingo estaban presionando. Esos señores van a tener que responder y no quieren responder. Entonces, 66 votos en el Congreso, están golpeados ahora, pero en un mes y medio, en medio de la campaña, si no les gusta cómo van las encuestas de la campaña, el peligro no ha terminado. O sea, no guarden las pancartas, ¿eh? No las voten. Sus zapatillas ahí dejen las listas, porque esto no ha terminado. Contra lo que muchos creen. O sea, ayer efectivamente ver jurar un gabinete pues de alto nivel, de gente honrada, que tiene una ética pública y privada consistente, por supuesto, da un gusto enorme. Pero eso no termina aquí. O sea, tú no puedes entrar a un periodo de crisis tan violentamente y salir del periodo de crisis tan violentamente. Se explica por la precariedad de nuestras instituciones. Claro, la presidencia es precaria, el Congreso es precario, todo es precario. Y muchos dijeron, la calle no ha marchado por Vizcarra. Es posible, pero las encuestas a nivel nacional están diciendo otra cosa. Según IEP, hoy día, ya tenemos los números ahí redondos, 77% es la popularidad de Martín Vizcarra. Saltó de 60 a 77 por el golpe que le dio el Congreso. De 60 a 77. O sea, es la víctima. En este momento es percibido por la población como una víctima de una organización mafiosa que quería apoderarse del poder para objetivos subalternos. Pero es una víctima sin reparación, porque no va a regresar al poder. Porque ya se organizó el Congreso para que Vizcarra no regrese al poder. Y porque esa es la mejor salida. Pero miren bien el precedente que estamos dejando a futuro. ¿Qué presidente va a durar 5 años en el Perú? O sea, si el Tribunal Constitucional, además, como le han pedido los abogados que estuvieron presentes, que se llaman amicus curiae, o sea, son personas que informan a la Corte de buena fe sobre algún tema en particular. Y el doctor Landa les decía, si no ponen candados, por ejemplo, que un presidente no pueda ser vacado el último año de su mandato, así el Congreso no puede ser disuelto, el presidente no puede ser vacado. Igualamos. Que se necesiten 105 votos, que hayan derechos mayores de defensa, que demore más el proceso, que el proceso demora 10 días para volarte un presidente, además con unas organizaciones partidarias mentirosas, pero mentirosas contumaces. El día lunes que vacaron al presidente Vizcarra, en la mañana nosotros decíamos que era poco probable que lo vacaran porque APP lo respaldaba.
Y no sumaban los votos sin APP, sin Alianza para el Progreso. Y Alianza para el Progreso lo respaldaba públicamente, su líder. El Judas, como yo le dije, pues este es un Judas, tú no puedes estar comiendo con una persona, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, entregarlo con un beso. Pero esa es la precariedad de las organizaciones políticas en el Perú. Entonces, el problema es ese. Tú puedes decir, bueno, no, es poco probable que lo vaquen, ya estamos de salida, no tiene ninguna lógica, etcétera. Y tienes a un conjunto ahí de asesinos, cainitas, van y matan al hermano sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces yo sí estoy preocupada porque desde el día en que eso se resolvió, he tenido la sensación de que no hemos ganado nada porque todo es muy precario. En medio de la precariedad, un excelente gabinete, un buen discurso del señor Sagasti, o sea, todo bien. Pero tan rápido, acá hay algo que no está funcionando. Y creo que el Tribunal Constitucional tiene la misión de hacerlo funcionar. Y pronto. O sea, yo no creo que esté todo terminado. Yo le temo mucho a la gente que te dice muy rápido, tienes que mirar adelante, no hay que mirar atrás, hay que hacer evaluaciones. Los países tienen que hacer su duelo, igual que las personas, y el duelo es diferente en cada persona, pero normalmente a gente muy conservadora o muy culpable no le gusta hacer el duelo. Bueno, hay que hacer el duelo, hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Quiénes son responsables? Eso está clarísimo y vamos a hablar más adelante en el tema policial. Creo que ahí sí hay urgencia de hacer una investigación rápida, contundente y con sanciones administrativas, civiles y penales y políticas contundentes. Estamos hablando de delitos muy graves. No solo de asesinato, estamos hablando de secuestro agravado. O lo que se conoce en la literatura de derechos humanos como desaparición forzada. O sea, no porque una persona aparezca, ¿no es cierto?, quiere decir que la desaparición forzada desaparece. No. A un ciudadano peruano lo meten a un calabozo, lo encierran 4 días o 3 días, sin comunicación con el abogado, sin comunicación con sus familiares, sin poner en conocimiento del fiscal o del juez dónde está. Eso es delito y se llama desaparición forzada. ¿Y por qué es tan severa la ley? Porque lamentablemente en la historia del Perú y del mundo, lo que empieza así termina con un asesinato y la desaparición del cadáver. Entonces, eso no se puede permitir. La Policía Nacional no puede tener una persona más de 4 horas en una comisaría por no tener documentos. Más de 4 horas, es la ley. Y si lo han, digamos, detenido en flagrante delito, es 24 horas. 24 horas para ponerlo a disposición ¿de quién? Del juez. El fiscal llega, examina muy bien quiénes son los detenidos, muy bien, listo. Y el juez determina si inmediatamente salen en libertad o si pasan a la carceleta, pasan al sistema penitenciario, porque prisión preventiva, etcétera, etcétera. Pero tiene que ponerse a disposición del juez. Y a criterio del fiscal, si no hay materia, inmediatamente se ponen en libertad. Eso no es poca cosa lo que ha pasado en estos días. Si la policía se ha sentido empoderada para hacer lo que ha hecho, es porque hay una línea de mando que se lo ha permitido. Hoy día la República publica un informe completo con toda la línea de mando, con fotos y nombres, en todas las avenidas que se utilizaron como campo de batalla el día 14. Entonces, esto viene, digamos, en materia de investigación viene embalado. O sea, no se preocupen que los responsables van a ser encontrados. Pero esperemos que la Fiscalía no actúe como suele actuar pues en el caso Lavallato, ¿no? O sea, 4 años después seguimos esperando algo. Ese es el problema también. Con un sistema de justicia como el que tenemos, que es lento y va con pies de plomo, imposible. Imposible encontrar un resultado. Pero en fin, yo les digo, no estén tan contentos porque todo no ha terminado. Acá hay
asuntos no resueltos. Por ejemplo, les pongo un caso. Ayer aparece en el Peruano una ley publicada por Merino y Antero Flores Arauz, una ley que el Ejecutivo pensaba observar sobre la devolución de aportes de AFPs, que estaba en evaluación, digamos. Se publicó. ¿Puede un gobierno de facto publicar leyes que tengan efectos? La respuesta se discutió mucho en 1980, cuando salimos de la dictadura militar. ¿Qué hacer con 12 años de legislación? Y hay varias teorías, y al final se decidió caminar por la teoría de los hechos cumplidos, es decir, ya salieron estas normas y forman parte de la legislación peruana. Lo que hay que hacer es derogar aquellas normas que violen derechos humanos, que vayan contra la forma democrática de gobierno, es decir, una revisión caso por caso. Por lo tanto, en el marco de esa doctrina, un gobierno de facto sí puede legislar, pero si legisla de alguna manera contraria a los derechos humanos, a la forma democrática de gobierno, etcétera, se derogan esas normas. El problema es que esta norma ha sido aprobada por el Congreso vacadora, por el Congreso golpista, por el Congreso que cree que este tipo de normas los va a llevar a la presidencia. Probablemente Sagasti no haga nada y la mantenga ahí. No va a hacer nada. Y es un problema. Porque tienes que conciliar con un grupo vacador que está en el poder. Los vacadores están en el poder. No se han ido. Cuando hay un golpe de Estado militar, ¿no es cierto?, los militares que fallan desaparecen. Algunos van a la cárcel, otros terminan presos, otros terminan fusilados en el siglo XIX normalmente, ya no en el siglo XX, otros terminan asilados en otros países. En esta oportunidad, los que han dado el golpe de Estado están sentados en el Congreso. Hay 105 congresistas que dieron un golpe de Estado que están sentados en el Congreso. Y eso no ha cambiado. Es un golpe de Estado muy original por su desenlace. No terminan las cosas. Entonces, 105 sentados en el Congreso que dieron un golpe de Estado, que saben que todo el Perú los repudia, tienen sangre en el ojo. Y hay que decirlo, las fuerzas externas que los acompañaron y que ahora miran para otro lado, también tienen sangre en el ojo. Y a la prensa nos insultan el día entero, ¿no? Eso es divertidísimo. Mermeleros, ¿cómo nos dicen, Abel? Mermeleros, ya te va a pagar el gobierno tu plata. Dice, ¿qué plata le pagan a Radio Santa Rosa al gobierno, por el amor de Dios? ¿Ya? ¿Cuándo? No tenemos... Da risa todavía. Da risa, yo me río. Esta gente es idiota, de verdad, es idiota. O sea, todo que... Mermelero. ¿Qué plata le paga Radio Santa Rosa al gobierno? Nos encantaría, por si acaso, no creo que haya oposición, pero... Que depositen, más que depositen 5 soles, nos alegramos. Soles para nuestras rifas, o sea, es todo lo que pedimos, nada más, nuestra rifa que ya viene en diciembre, que es bien importante. Es que, de verdad, tienen que ser muy idiotas. Pero siguen y siguen en estas campañas absurdas de desprestigio a la prensa. De desprestigio a la prensa que se ha plegado la gran mayoría, no toda, porque de todo hay en la viña del Señor, al lado democrático del país, a la visión democrática del país. Porque además hay que ser bien torpe, para darle un golpe de Estado a un presidente que tiene 60% de popularidad. Por más que no es por Vizcarra, no, sí fue por Vizcarra, tiene 60%. Si hubiera tenido 5% de popularidad, nadie salía a las calles. Pero un presidente que tiene 60% de popularidad, al que le dan un golpe de Estado, lo que hay es una sensación ciudadana de un abuso. Un abuso. Entonces, tienes que ser bien necio para seguir con la tontería de la mermelada. No. Mermelada es la que le van a quitar a algunos, eso sí. No me queda duda. Pero no en nuestro caso. Muchos de los carteles en las calles ha sido contra la prensa. Sí. Pero contra la prensa que no informaba, que no pasaba las marchas, que no decía qué estaba pasando, que no daba un análisis de la Constitución, que no explicaba cuáles eran los artículos pertinentes que había que discutir. Ha habido
protesta por eso. Bueno, ya veo que está ingresando el doctor Luis Pérez Guadalupe, justamente para hablar del problema de la policía. Lo hemos invitado para hablar sobre los sucesos de estos días y, por supuesto, él ha estado con nosotros muchas veces. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Abel, mientras ajustamos la cámara y regresamos con el doctor Pérez Guadalupe para hablar de una posible, no les digo reforma policial, en 8 meses es imposible, pero aunque sean medidas que se tengan que tomar para que esto no vuelva a pasar. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, donde nos ven por Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, donde también nos escuchan y nos ven por su plataforma televisiva. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Setipo, Radio Milenio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacios ya se encuentra con el doctor José Luis Pérez Guadalupe. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. A través del streaming vamos a hablar de asuntos que son un poco complicados para el Perú, porque no hay que ser injustos tampoco con la Policía Nacional, hay que tratar de encontrar algún nivel de equilibrio. Es difícil, es difícil. En su análisis, el 14 de noviembre, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué la policía ha tenido este comportamiento? Que no es el comportamiento habitual de la policía del Perú. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué tal? Buenos días, Rosa María. Efectivamente, todos tenemos que preguntarnos eso, pero quizás para contextualizar y tratar de ser objetivos, yo siempre voy a salir a defender a nuestra policía, y no se trata de ser neutral, sino de ser imparcial, ¿no es cierto? Y yo diría dos cosas. En primer lugar, no estamos hablando de la policía en general, esa misma policía que ha ofrendado 508 efectivos muertos en la pandemia y 35.000 contagiados. Es decir, es la policía, nuestra policía, que estaba en la primera línea en esta lucha contra la pandemia. Y en segundo lugar, indicar que no estamos hablando de toda la policía, sino de 2 unidades concretas en un sitio que es la capital, porque eso no se ha repetido en todas las ciudades del país, y ha sido las UCEs, la UCE de Lima y Dinoes. El jueves concretamente y el sábado 14. Es decir, para ubicarnos, porque todo el mundo está hablando de la policía, y me parece, digamos, injusto, porque yo también lo veo desde el otro lado, hablo con policías, converso con generales en retiro, generales en actividad, y todo el mundo me dice lo mismo: doctor, ¿por qué a todos nos incluyen y qué sé yo? Y es más, yo creo que también tenemos que ver el contexto del día sábado 14, que la policía también fue agredida por vándalos, por desadaptados. No estoy justificando para nada la reacción de la policía, por favor, o sea, la desproporción en la reacción, no. Pero creo que también hay que ver el tema de que sí fueron atacados, ¿ok? Entonces, creo que tenemos que ubicarnos un poco en ese contexto. ¿Qué pasó? Qué buena pregunta que tú planteas, Rosa María. No lo sabemos estrictamente y no podemos afirmarlo si hubo una orden de arriba para manejar ese tipo de represión de esa manera. No creo.
Yo creo que más bien fue un desborde en el momento, y creo que hay que ver ahí los temas más políticos o si se quiere de un orden de lo que se llama mando y comando en la policía, y otra cosa de tipo ya operativo en el momento, porque también he conversado que ha estado ahí en el momento y se ha sentido atacado. En ese sentido, por ejemplo, ya el jueves hubo una reacción violenta de parte de la policía. Y a mí me llamó muchísimo la atención que Antero Flores Salado fuera al día siguiente a felicitar a la policía por su actuación. Una cosa es respaldar a la policía moralmente, y que siempre hay que hacerla, ¿ok? Pero de ahí a respaldarla, eso me sonó como, adelante muchachos, sigan en esta línea, está muy bien. O sea, a mí me sonó, ¿ok? Y Gastón Rodríguez ahí, por supuesto, que es el ministro del Interior. Entonces, mal comienzo, porque eso fue el viernes en la mañana. Yo no sé si eso envalentonó un poco a la policía para actuar. Repito, habría que ver si hubo una orden de Merino, Antero, cosa que no creo, porque sería muy descabellado. Sería más torpe de lo ya torpes que son en política, para que se reprima de esta manera. Pero bueno, hablemos, si quieren, de la parte más operativa, Rosa María, como tú gustes. Sí, el tema aquí... A mí lo que me llama la atención es un comentario que recogimos del padre Luis Enrique, que salió el sábado en la tarde. Nosotros estamos en el convento de Santo Domingo, en el centro de Lima, y se acercó a los policías, que estaban muy cerca al convento, y los policías le pidieron su bendición, y me dijo, los vi muy de cerca, muy jóvenes, muy asustados, muertos de miedo, y muy armados. Ese fue su comentario. Entonces yo creo que esa combinación, un chico de 21 años, recién salido, probablemente de una escuela, armado hasta los dientes y muerto de miedo de que una turba lo ataque, es poco profesional poner a esos jóvenes a enfrentar esto. ¿Ha habido eso tal vez? ¿Falta de profesionalismo en poner a la gente que había que poner? No lo puedo afirmar, pero si fue así me parece un grave error. ¿Por qué? Porque DINOES y las UCES en cada región policial son fuerzas especiales, es decir, tienen una preparación especial. Es decir, no jalas a las policías de la comisaría y los pones al frente. No. Son unidades especiales y se preparan, tienen todo un tema de formación, no solamente a nivel táctico, operativo, sino también en derechos humanos. Hay una ley, la 1186, hay un reglamento de la ley, hay un reglamento de derechos humanos, y ellos reciben instrucción. Entonces, me resulta difícil creer que hayan puesto a gente joven, no preparada, y qué sé yo. Me parece, digamos, difícil de creer. No imposible. Una percepción, digamos, al ojo, nada más. Pero me preocupó, apenas me lo dijo el sábado a la tarde, me dijo, los veo muy nerviosos, muy jóvenes, muy armados. Ese es un problema. Bueno, la frase y la trilogía que mencionas suena muy mal pronóstico. Claro. Sí. Ahora, ya durante el operativo, lo que uno observa primero, hay que ser muy ingenuo en la policía para creer que no todo va a estar grabado. Cada manifestante es una cámara, todo está grabado. Y lo que uno observa es como que la defensa territorial, ¿no? Es decir, la avenida Bancay es nuestra y no tuya, lo cual es un disparate. Porque al día siguiente abre la avenida Bancay y todos desfilan. ¿Por qué esa concepción territorial de la defensa como de territorios, ¿no? ¿En qué está pensando la policía cuando hace eso? A ver, frente a las manifestaciones ya planificadas, si hay manifestaciones espontáneas, igual, las UCES entran inmediatamente, pero en este caso era una manifestación ya anunciada, planificada, que se sabía masiva en varios puntos de la capital y en varias ciudades del país. Entonces ha habido un plan de operaciones, tiene que haber habido un plan de operaciones. Entonces eso responde al plan de operaciones. Quizá, digamos, quiero especular, querían que no lleguen al Congreso o hagan daño en la avenida Bancay. Quizás puede ser ese razonamiento, hasta aquí pasan y no más. Ahora, hay que tomar en cuenta, porque yo también he salido a manifestarme, de lo que yo he visto interesante, muy interesante, que no han habido en la manifestación partidos políticos, gremios, sindicatos. No, esto ha sido una cosa bien espontánea. Es más, no había un dirigente, no había, como la mayoría de manifestaciones, que terminas en un estrado, una plaza, hay un discurso, hablan 3, 4 personas, arengas. No ha habido, esto ha sido bien espontáneo,
bien espontáneo, digamos, como movimiento popular, ojo, como manifestación social popular. No digo que no haya habido grupitos que se hayan podido preparar, infiltrar, porque han llevado bombardas, han llevado cosas, o sea, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo creo que la visión de la policía ha sido que no pasen de acá, pero también hay otras maneras, y discúlpeme que recuerde cuando yo estaba de ministro, tuvimos la gran manifestación contra Keiko. Que fue que también salió la alarma, esto puede desbordarse, estamos entre la primera y la segunda vuelta, hay un rechazo tremendo frente a la candidatura de Keiko, recordemos lo del que estaba muy fresco, muchas cosas, en fin. Y yo me acuerdo que en ese día yo mismo, ¿ok? Fui y caminé con todos los generales y coroneles operativos por donde iba a ir la marcha. No me corresponde, porque mi función como ministro es política, no es operativa, pero me tomé la molestia de ir con ellos y dar las indicaciones, o sea, qué se tenía que hacer, cuál es el plan, repasar con ellos, y si pasan acá, ¿a dónde van? No, esto se va a ir para acá, o sea, yo digo, no me correspondía, pero hasta ese extremo, a veces puedo ser un poco exagerado, pero prefiero pecar por exceso que por defecto. Entonces, eso ya se planifica, eso voy, insisto, y en esa manifestación contra Keiko, tomamos la precaución, y eso fue una idea muy buena de la policía, de poner, por ejemplo, mujeres policías adelante en la manifestación con guantes blancos, y acompañar a la manifestación, no esperarlos al final y plum, porque ahí se da la confrontación, sino acompañarlos. Quizá ahí había un punto de término de la manifestación donde se iban a concentrar la Plaza San Martín, sobre todo. Aquí no había eso, quizás puede ser un cambio de escenario, pero a lo que voy es, hay otras maneras de guiar una manifestación, hay otras maneras también de evitar que se haga daño a los locales, ¿no? O sea, y esa es función de la policía. Ahora, explíquenos, que es algo difícil de explicar. Yo sé que no hay policía para cubrir 5 eventos grandes a la vez en Lima, pero en Los Olivos hubo una marcha gigantesca, en Miraflores hubo una marcha gigantesca, y los que han marchado en Miraflores, acá de esta casa salieron todos a marchar, me decían, habían 5 policías adelante, y todo el resto no les impidieron nada, no les dijeron no hagan esto, no hagan aquello, no hubo confrontación. Entonces, ¿por qué la confrontación se concentra en el cercado de Lima? Eso es lo que uno debe entender. Habiendo una marcha en Los Olivos multitudinaria, o sea, ¿por qué se concentra en el cercado de Lima? Ahora, yo creo que tradicionalmente las manifestaciones han sido en el centro, igual pasó, por ejemplo, contra ese indulto irregular a Fujimori por parte de PPK, que no nos vamos a olvidar, ¿ok? En plena Navidad. Todos eran en el centro. Es la primera vez más bien que las manifestaciones se han descentralizado. Mira, qué interesante. Pero sí, el corazón de la manifestación está en el centro. Y, por otro lado, yo quiero insistir, han habido piquetes agrediendo a la policía y eso también lo podemos ver. Repito, no justifica la reacción exagerada, desproporcionada, llámenlo como quieran, de algunos policías, no justifica. Pero que tenemos que también dejar en claro que la policía ha sido agredida. ¿Okay? Hay 60 policías heridos y hay que mencionarlo, pero eso, repito, no justifica ni va a justificar jamás 2 muertos y 114 heridos, jóvenes, ¿okay? y muchos o algunos de ellos, inclusive el que falleció lamentablemente con perdigones de plomo. Eso no lo justifica. Ese es el tema, o sea, el tema de la proporción y la razonabilidad. Los chicos tenían fuegos artificiales, básicamente. La policía tenía perdigones y canicas, las han sacado de las espaldas de los periodistas, o sea, y la policía lo niega, lo han negado, han dicho que ellos no han disparado perdigones, no han disparado canicas. ¿Cómo están saliendo de la espalda de la gente en las emergencias? O sea, no tiene sentido negarlo, pero lo niegan. Y lo otro es que las bombas lacrimógenas, que tienen toda una discusión internacional sobre su uso, porque se pueden usar bombas de humo perfectamente, dispersar y no hacer daño, han sido utilizadas de una manera, mire, para ponerle un ejemplo al público, yo lo he contado, el convento de Santo Domingo tiene un claustro adentro del convento, donde sí, conozco muy bien. Los frailes estaban gaseados, y los gases estaban en Abancay, y esto queda en Camaná, está a 4 cuadras. Entonces,
la cantidad de gas lacrimógeno, y eso se puede, yo me imagino que en una investigación simplemente en almacén, ¿no? Lo que salió no volvió, y ahí uno saca qué fue lo que se usó. ¿Por qué esa desproporción? Eso es lo que no se entiende. Bueno, podremos especular, habría que ver al que estuvo a cargo, tanto a Callas, que es de la 7ª región, o al general Lam. Yo siempre digo que a esos dos generales, por ejemplo, y a los últimos, lo he dicho también, comandantes generales de la policía, yo no los conocí de generales, es decir, ni siquiera tienen 4 años de general, y eso es gravísimo, y ahora están de comandantes generales, o sea, generales inexpertos, bueno, prematuros, llamémoslos de alguna manera, para ser comandante general, no digo para general, sino que es muy poco, pero en fin. Entonces yo creo que habría que ver en el operativo qué cosa es lo que, efectivamente, quizás desproporción en la forma y en la cantidad que se usaron las bombas lacrimógenas, porque, a ver, la gran mayoría ha sido una manifestación de jóvenes, ¿ok? Libremente, que en un determinado momento se dice, no sé si hubo una orden, disolver la manifestación, o sea, así de claro, porque no es que vino una horda, digamos, a atacar el Palacio de Gobierno o el Congreso. No. Ha sido manifestaciones que creo que han sido mal neutralizadas. Un tema muy discutible, Rosa María, es el tema de lo que tú mencionabas, de afirmar que la policía no ha disparado esto, no ha disparado lo otro, no hay. A ver, la policía no tiene dentro de su protocolo y de sus provisiones al personal otra cosa que no sea perdigones de goma. Y lo ha dicho muy bien el general Sanabria, y me da mucha pena porque quizás ayer no lo supo expresar bien y diferenciar los casos, porque es un excelente general, y es más, es el general de Arequipa, y en Arequipa no ha pasado para absolutamente nada, y es más, yo vi a las mujeres policías dándole gel a los chicos que iban a manifestarse para que no se contagiaran. O sea, mejor que eso, imposible. Y lo han llamado a dar una conferencia porque es especialista justamente en derechos humanos, y creo que hubo un fallo comunicacional porque él, al decir nuestra policía no da ese tipo de municiones, a decir la policía no ha disparado, son dos cosas distintas. Claro. ¿Por qué? Porque ya se ha dado en otras oportunidades, Rosa María, que algunos efectivos pueden guardarse en el bolsillo, por más que igual lo revisan y todo lo demás, algunos perdigones de plomo, y eso no es la primera vez que sucede, pero uno no puede descartar esa posibilidad y hasta esa probabilidad. El tema de las canicas se ha dado en otros países, que no voy a mencionar el nombre para no comprometer, me informan que también se ha dado en otros países. Entonces, es posible, porque a mí me llamaba la atención que pudiera meter esas canicas en un cartucho y lanzarlo, porque es pesado, o sea, necesita fuerza. Y me dicen que en otros países sí hubo, y en cierta arma que usa, digamos, de cazapatos, la policía podría lanzarse. Entonces, efectivamente ha podido lanzarlo. Pero si fue así, no fue una orden ni provisión de la policía como institución, sino de algunas personas o algunos efectivos. Y eso hay que investigarlo porque, como tú bien sabes como abogada, las responsabilidades penales son personalísimas. No, yo sé, pero también hay una responsabilidad institucional. Sí, o sea, por supuesto. Si es que hubo una orden de arriba y una, ¿me entiendes? Sí hubo, sí hay responsabilidad penal también. Uno de los chicos que ha fallecido, lo primero que salió fue el certificado de defunción de la Almenara y tenía 11 orificios en el cuerpo. Terrible. La propia ha salido plomo, o sea, no hay discusión. Ha sido acribillado. ¿Ya? Y eso eso en una manifestación, o sea, lo que se llama control de orden público es inadmisible. Inadmisible. El control de orden público no tira balazos, ¿no? Hace poco en un parque un señor que el policía sacó su arma y le disparó. Y, bueno, es que así es, pues, no, así no es. En control de orden público no se usa bala, ni nada que sea, digamos, letal. Son armas no letales. Ahora, el uso de gases lacrimógenos es controversial y en otras partes del mundo no se acepta. ¿Por qué se sigue aceptando acá? A ver, primero sobre el arma no letal y la comparación que acabas de hacer con el efectivo policial que en el Callao no debió sacar su arma, pero en el Callao, por ejemplo, ahí sí tienes a varios sujetos pegándole a un policía, agrediéndole a un policía, ¿ok? Bueno. Era una situación totalmente distinta a la que estamos viviendo acá. El tema de las armas letales o no letales, a ver, hay armas menos letales, no letales, ¿ok? ¿De qué depende la letalidad? De 3 elementos básicamente, y hay que decir. Y una escopeta de perdigones,
Lógicamente, ¿puede ser un arma letal? Claro que sí. Y digo, se dice armas menos letales que pueden llegar a ser letales en base a 3 elementos. Primero, la distancia en la cual uno dispara. Y estoy solamente hablando de perdigones de goma, ¿ok? La distancia en que uno le cae al objetivo, ¿ok? Segundo, el lugar donde uno le dispara, porque perdigones de goma también, ¿ok? Si es a la cara, también puede ser letal, por más que sea de goma. Y en tercer lugar, la potencia de la pólvora, es decir, la munición, si tiene mucho más pólvora, sale con más fuerza y más distancia. Esos 3 elementos, al conjugarse, pueden convertirse en arma letal, por supuesto. Pero aquí tenemos un elemento, llamémosle espurio, que es el uso de cartuchos con perdigones de acero. Esa es otra cosa. Perdón, de plomo, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, porque ahí sí la distancia no es la misma, me dejo entender, así te caiga en el cuerpo, se te puede meter como alguno parece que tiene en la espalda, o sea, ahora, esas municiones la venden, o sea, se venden en las casas de armerías, las usa la gente para cazar patos, los cazapatos justamente le llaman a las escopetas, ¿no? De retrocarga, y también algunas que son para cazar patos, efectivamente porque se expanden, ¿no? Pero ya digo, eso no usa la policía. ¿Quiere decir que ningún policía de utilización? No puedes afirmarlo. No puedes afirmarlo. O sea, y por eso cabe la investigación cuanto antes y fiscalía que vaya para no meter en un solo saco y no hablar de la policía asesina, me resisto porque ya digo, he estado con la policía, con ellos en muchas situaciones muy delicadas. Y he visto también a los heridos, he tenido que darle el pésame a las familias de los fallecidos, y uno siente realmente, también lo ve desde el otro lado, me dejo entender del casco, uno lo ve desde el otro lado, del escudo de protección, y creo que tratemos de ser un poco, si se quiere, imparciales, y ver también desde el lado policial. Ahora, el tema de los gases lacrimógenos, que es controversial, en algunos lugares del mundo no se permiten, solo gases de humo, nada más. Lo seguimos usando en el Perú, ¿por qué? Bueno, en muchas partes se sigue usando, Rosa María, si no, no se vendería internacionalmente, porque aquí no fabricamos, digamos, bombas, y FAME también tiene un convenio con otro país, o sea, se usa, pero claro, aparte de qué tipo de instrumento. La mayoría, yo he visto en Europa, son los típicos tanques de gas, donde uno rocea al piso para las manifestaciones que están bien cerca. Entonces lo roceas y creo que es lo que se debió usar, ¿me entiendes? Para esparcir un poco a la gente, evitar que se acerquen más, porque hay imágenes de desadaptados provocando, golpeando, agrediendo a los policías que están con su escudo. O sea, han habido, tirando botellas, piedras y después las bombardas, que la policía dice que posiblemente también tenían clavos, contenido. Eso te tiene que investigar, o sea, hay que investigar. Entonces los gases, como bien dices, no es tanto el gas o la herramienta o la escopeta, sino más bien el uso de esos elementos. Pero es que estas bombas lacrimógenas las disparaban contra el cuerpo. Eso produce quemaduras, o sea, es letal para las personas también. Y no solo eso, sino que hay chicos que han aprendido a desactivarlas. Sí. Y son estudiantes de química, pero son unos tromes, o sea, debería contratarlos la policía, pues son buenísimos. Corren con unas botellas artesanales de agua con vinagre y bicarbonato, las ponen así, ponen un cono encima. Hay un chico que ha desactivado 25 bombas. Así es. Es un trome, ¿ya? Pero claro, pero todo es artesanal, todo es hecho por ellos, por creatividad local. Pero a lo que voy es que tal vez no sea, yo sé que está permitido, pero tal vez no sea la mejor forma de tratar a estos grupos. O sea, no hay formas menos invasivas, si se quiere, porque además hay que considerar una cosa: en el pueblo de Lima viven 300.000 personas que viven ahí. Totalmente de acuerdo. Gaseadas, hay un bebito que se ha salvado con las justas, es decir, las familias han sido gaseadas, ¿ya? Y estás conviviendo con población, viviendo ahí, con población flotante que va a protestar. No, pues, o sea, tiene que haber un poco de criterio. Totalmente de acuerdo, pero aquí tenemos un tema, lo puedo contar, cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, una policía totalmente desabastecida, porque me acuerdo que le compramos cascos, escudos, municiones, escopetas, o sea, tratamos de comprar lo que pudimos, y dentro de eso dejamos, digamos, un proceso en marcha para licitar
los famosos rochabuses, ¿ok? Para comprar. ¿Qué hubiera sido una alternativa? Muchas cosas, lamentablemente, Rosa María, que dejamos en el gobierno anterior. Compramos 30.000 pistolas para que se podamos, y el presupuesto para comprar 90.000, porque tanto se quejaban que los policías salían y no le daban armas. No se continuó, Rosa María, ni el rochabús, ni las pistolas, hay que decirlo claramente. Y puedes ver ustedes lo que ejecutamos en el 2015, el porcentaje de ejecución que fue récord en su momento, y después, claro, tenemos ya 9 ministros del Interior. Okay, no ha habido continuidad, pero después se abandonó mucho las compras, y ahora estamos viendo, igual, repito, el tema de tener comandantes generales prematuros se debe a que cuando entró Kuczynski dieron de baja en 5 meses a 51 generales. O sea, desinstitucionalizaron la policía. Me dejo entender, las cosas no son gratuitas, o sea, siempre hay unas razones que hay que escarbarlas un poco más atrás. Si hubiéramos tenido el rochabús, porque solamente hay uno, me dicen, operativo, si hubiéramos tenido varios, hubiera ayudado muchísimo a dispersar a la gente, me dejo entender, y no tener que utilizar tantas bombas, y estoy de acuerdo con el rochabús o sin él, es exagerada la cantidad de gas que hubo, y también la gente que en un momento pasaba en los micros, ¿no? Que se han transmitido en vivo, ¿no? Yo me quedo hasta las 4 de la mañana, a eso de las 2:30 de la mañana, un grupo de chicos logra llegar hasta el frontis del Congreso, y la policía los deja pasar. Los deja pasar y los chicos contentos, y se abrazan con la policía. Todo es felicidad. Están abrazados, contentos, y uno ve que viene por otro lado, con gente mayor, y los gasean a todos. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a la policía? O sea, eso es maltrato. O sea, hay una pésima coordinación, hay que ver quién el comandante que estuvo a cargo de la operación. Es un poco lo que pasó con Bagua, acuérdense, mientras que estaban negociando por un lado, vino la orden por otro lado y ataquen, y ahí hubo una gran confusión y terminaron una veintena de policías muertos, o sea, asesinados, ¿ok? Pero también falta de coordinación, igual que en el famoso moqueguazo del general Jordán, él estaba conversando, ya había llegado a un acuerdo y después viene la otra orden, o sea, pésimas coordinaciones, y ahí sí un fallo de comando policial, eso está clarísimo. Claro, y luego ya la parte que es, digamos, una parte para investigar, que ya no es el fragor del momento, un mal comando. Acá hay chicos que han estado secuestrados. O sea, el tema de desaparición forzada, ha aparecido un muchacho descalzo, golpeado, en la puerta de su casa. 2 días después, anteayer, apareció otro muchacho, el chico Araujo, diciendo, me han tenido los ternas, porque ni siquiera la policía, un grupo, ¿no? Los ternas, en un sitio que no sé dónde he estado, me han robado todo, y bueno, me han dejado tirado en medio de la calle y he regresado a mi casa absolutamente golpeado. Digo, golpes que se pueden aguantar, pero incomunicado. Para policía especializada que lleva derechos humanos, parece que son malos alumnos, ¿no? Porque es bien serio. O sea, al amanecer del domingo, habían más de 40 chicos inubicables, desaparecidos. Durante el transcurso del domingo y el lunes fueron apareciendo, pero hay algunos que han aparecido el martes y el otro miércoles. Entonces, ahí. Rosa María, a ver, 3 cosas sobre ese punto. Primero, que se investigue cuanto antes y que investigue la fiscalía cuanto antes. Segundo, se tiene que corroborar esa versión. ¿Ok? Por favor, se tiene que corroborar y hay maneras de hacerlo. Y en primer lugar, hasta que no se corrobore, ¿por qué? Porque de hecho tiene que haber imágenes cuando fue tomado ese chico y también cuando fue, como él dice, en La Victoria, abandonado en un auto. Ahora hay cámaras en todos lados. En dónde, a qué hora, que se rastree la cámara y se rastree ese auto, ¿ok? Si es que hay auto y si lo dejaron efectivamente, ¿okay? Y de dónde vino. O sea, se puede hacer el rastreo. Tercer lugar, si se corrobora esa versión, a mí me parece gravísimo. Gravísimo. Secuestro. Y sobre todo porque habla de un sótano. Bueno, mi casa tiene sótano. Este es donde estamos, es mi escritorio es un sótano. Es una casa con sótano de Miraflores, esas antiguas. Pero bueno. Pero un sótano, una instalación policial. ¿Ok? Ya eso es bien serio. O sea, no es que cualquier terna se lo llevó a su casa o a un pampón y lo tuvo ahí 3 días. No. Estamos hablando de instalaciones. Si se corrobora esa versión, es bien serio para los que realizaron el operativo, los supuestos ternas que lo secuestraron,
pero también para los jefes inmediatos, porque tendrían que enterarse. No puedes llevar a uno o dos personas a una instalación policial sin que el jefe de esa unidad se entere. O sea, es su responsabilidad. Por comisión o por omisión, habría, ya digo, que se corrobore una responsabilidad gravísima de parte de los efectivos y ya de esa unidad operativa. Quiero creer, espero de que no sea verdad, pero hay que investigar y hay que ser objetivos, y si se llega a que esa versión es cierta y comprobada, sería lamentable, porque esto no lo vemos, creo que desde la época del fujimontesinismo. O sea, sería un gran retroceso para nuestra policía, lamentablemente, Rosa María. Ahora, hablando ya más en general, se habla de una necesidad de una reforma. En 8 meses no se va a poder reformar nada, eso es verdad. Pero, a ver, hay efectivamente más de 500 policías fallecidos por la pandemia. Pero es el sector en el que más se ha robado durante la pandemia. Es impresionante que los policías le roben a la propia policía, a su policía, los implementos de protección personal. O sea, ya eso es, o sea, ser choro entre los choros. Pues, o sea, es, como decía un amigo mío, policiales de policías tenemos en el Perú. Entonces, las noticias policiales son de policías. ¿Qué pasa ahí? O sea, ya, realmente, ¿qué pasa ahí para que tú decidas robarle la mascarilla a tu prójimo? O sea, tiene que estar muy podrido todo. A ver, yo no solamente soy profesor de criminología, sino también de ética, ¿no? Y entonces, tratar de entender cómo se llega a la corrupción, y en este caso también no solamente hablamos de personas corruptas, sino de sistemas que lo permitan, ¿ok? En la nueva teoría criminológica se habla de la propensión criminógena de las personas, pero también de la exposición criminógena, que es el ambiente o la institución donde realizas. Cuando haces el match y se junta la persona que quiere robar o que es corrupta con una oportunidad y una institución que lo avala o lo permite, o que se mantiene en impunidad, es el match perfecto para que se dé el evento criminal. Entonces, yo creo que, repito, no podemos generalizar, pero lamentablemente hemos visto esto, no solo un caso, sino en muchos casos, y donde todo el mundo ahora comienza a decir, sí, se sabía, y tal general, y tal esto, y tal, ese es el modus operandi, lo cual, la verdad, digamos, no sé si tiene que ver, porque claro, siempre ha habido corrupción, y en todos lados, no solamente en la policía. Por favor, ahora en la llamada Club de la Construcción, que a mí me molesta que le llamen Club de la Construcción, ¿por qué no le llaman los malditos de la construcción? ¿Por qué no le llaman las llenas de los constructores? O sea, ¿por qué hay el club pitucos, va claro, porque tienen plata? Club, no pues, me dejo entender, son malditos igual que todos los ladrones, y todavía roban más. O sea que ahí hasta los eufemismos, creo que hay que analizarlos muy bien. Entonces, yo no sé si tiene que ver que en el Ministerio del Interior pongan a alguien de la institución, que es lo que ha pasado en los 7, 8 últimos ministros del Interior, que han sido generales en retiro. Yo siempre le he dicho que no es bueno para un gobierno y para la democracia que pongas a ex generales en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior. No es bueno, porque siempre va a haber un sesgo institucional, malentendido espíritu del cuerpo, y lo mismo hemos tenido en el Ministerio de Defensa, con el respeto que me puede inspirar el general Martos, ¿ok? Chotano igual que mi padre, pero no es bueno, no es ideal. Pongamos civiles, entonces también puede haber un contrapeso que ayude, porque si esto se da en algunas partes de las instituciones, va a ser también más fácil que haya encubrimiento, ¿okay? Y no solo, repito, pasa en la policía, y lo voy a decir con mucho dolor, también pasa en mi iglesia, que es la Iglesia Católica, donde hemos visto no solamente pervertidos sexuales, sino grandes encubridores, ¿okay?, de los hechos acontecidos, que son dos cosas distintas. Y si no hubiera habido encubridores, tampoco hubieran podido permanecer estos depravados sexuales. Entonces, hay que ver que en todas partes pasa, sí, pero analicemos nuestra policía, y lamentablemente, como tú bien dices, se ha acentuado en los últimos años, y habría que ver si algo tiene que ver con que los últimos ministros han sido de la misma institución. Porque además hay una comparación, Fuerzas Armadas y policiales han patrullado juntos, han hecho patrullaje conjunto. No hay 500 muertos en las Fuerzas Armadas. A ver, Rosa María, pero no hay que comparar dos cosas que no son comparables, ¿ah? Ok, no hay que comparar. Discúlpeme, con todo el respeto que me merecen las Fuerzas Armadas no intervienen como interviene la policía, acompañan. Y lo que hemos visto, por ejemplo, lo que tú mencionaste en el Callao,
cuando hay dos policías que están siendo agredidos, ¿dónde estaban las Fuerzas Armadas? Al costadito. ¿Intervinieron para defender a los policías? No. Eso hay que decirlo claramente, por favor. ¿Okay? No se puede comparar la intervención que hace, porque la policía sí tiene la potestad de detener a alguien, que las Fuerzas Armadas que no lo tiene. ¿Okay? Las Fuerzas Armadas están ayudando y están cumpliendo muy bien su labor, pero no comparemos lo no comparable. Sí, pero digamos, llama la atención que, por ejemplo, en la escuela de oficiales de la Policía Nacional, todos los chicos se hayan contagiado, ¿no? Y sin embargo, eso no pasa en una escuela militar. Porque creo que hay más cuidado, o hay más cuidado por la gente. Lo que me preocupa a mí en la Policía Nacional es que el mismo mando no cuida a su gente. Eso genera resentimiento, genera... Así es. Ese es el problema. Entonces, si el comando no me cuida, no me defiende, no me protege, ni siquiera en mi salud, ¿no es cierto? O me meten a una instalación donde están todos contagiados, no me hacen las pruebas. Ha habido mucho descuido en eso, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que creo que cuidan mejor a su gente. Por lo menos parece ser que la cuidan mejor. A ver, pero también hay que comparar, repito, el número que eso triplica en la policía, el número de efectivos policiales a las Fuerzas Armadas por un lado. Por otro lado, tengo que lamentablemente mencionar lo que hicimos en el gobierno anterior. Disculpe que puedo caer muy espeso. Nosotros remodelamos la escuela de Puente Piedra. La ampliamos y construimos también en Trujillo, en Iquitos y en otro. ¿Qué se hizo en este gobierno? Casi nada. Entonces dejamos el expediente listo para la escuela de oficiales de Chorrillos. 5 años, no se ha hecho nada. Tanto no se ha hecho nada que se deterioró, y ahora esa escuela, ¿sabes a dónde se ha ido la escuela de oficiales? A la que nosotros reconstruimos en Puente Piedra. Entonces, ahí se ha juntado, me dejo de ver, todos se han tenido que juntar. La escuela que construimos para sus oficiales de mujeres en San Bartolo, una escuela preciosa, ¿ok? Ahora está siendo utilizado para otra cosa. Entonces, frente a la emergencia, cuando tienes... Repito, yo insisto porque puedo chequear y podemos chequear todo lo que se hizo en estos 5 años de este gobierno. Funesto porque no se continuó ni con las compras, ni con la infraestructura que la policía necesita. Y ahora, claro, mira, se contagian todos. Sí, pues, pero es que han metido a todo el mundo en eso que sí inauguramos, felizmente pudimos remodelar y está muy bien, pero tienes toda la razón que se debió tener muchísimo más cuidado. Eso es imposible negarlo, ¿no? O soslayarlo. Antes de irnos, porque hemos planteado, digamos, muchas tareas para lo que viene, yo no quiero dejar de mencionar el tema de penales, que hemos trabajado mucho durante este año, porque parece ser que efectivamente se adquirió inmunidad de rebaño y que ya no hay más contagio en las cárceles. Pero ¿cuál es la cuenta ahora? ¿Cuánta gente murió entre reos y agentes penitenciarios? Mira, hasta lo que yo llevé en cuenta ahora con la nueva exministra, suena raro, pero Ana Neira, que sí se pudo tener información más certera, más de 400 internos muertos. O sea, y eso es gravísimo, gravísimo. Más de 40 agentes penitenciarios fallecidos también contagiados por el coronavirus. En la gestión anterior de Fernando Castañeda, y siempre lo he dicho, yo no he visto una gestión tan corta y que haya hecho tanto daño al INPE. No había en las cifras, ni a Defensoría del Pueblo le daban las cifras, una mesida tremenda, y Fernando Castañeda venía de la Defensoría del Pueblo, a su propia institución no le dio la información. Entonces esas son las cifras que manejamos, habría que actualizarlo. Felizmente tenemos a Eduardo Vega, ahora de ministro de Justicia. Felizmente que tenemos a Susana Silva, ahora presidenta del INPE, es decir, gente pues impoluta, gente con un gran profesionalismo. Me hubiera gustado que ellos hubieran estado en la pandemia, ¿no es cierto? Durante la pandemia en penal, hubiera sido otra cosa. No digo que hubieran evitado contagios y hubieran evitado muertos, no, de todas maneras eso se dio en todo el mundo, pero hubieran evitado tantos contagios, tantos muertos, y se pudo trabajar mejor, por supuesto, y el ejemplo claro es Lurigancho, el penal más poblado del continente, con 3 veces más su capacidad, o sea, el hacinamiento, digamos, increíble. Pero los directores caneros, los 2 directores que estuvieron ahí, pudieron manejarlo de manera brillante con la población organizada. Y hubo un número bajísimo de infectados y de fallecidos, y de hecho ahora tenemos inmunidad de rebaño. O sea,
ya no hay en los penales, pero se manejó muy bien. Y eso se pudo manejar en los otros penales de esa manera. O sea, que creo que también, lamentablemente, estamos frente a temas muy... En Lurigancho los mismos presos separaron a todos los que eran población de riesgo. Los mudaron, los pusieron aparte. Y dijeron, nos contactamos entre nosotros, pero todos los que tengan riesgo, aparte. Y eso salvó miles de vidas. Miles, porque hay 10.000 personas en Lurigancho y todos hacinados, o sea, porque es para 3.200. Se manejó muy bien con el director de ese momento, si no me equivoco, Quesada, Joel Quesada, después un director González, a quien no conozco y por eso puedo hablar bien de él, porque por la referencia que me da. El auditorio y todo lo que era la maestranza, como no iban a haber ni actividades ni trabajo para juntar la gente, ahí pusieron y separaron, por ejemplo, a los adultos mayores, que era mayor riesgo, los pusieron a un lado, y a los que tenían ya los síntomas los pusieron en el otro. Entonces ya había un control estricto para entrar y salir de un pabellón, no había tránsito entre pabellones. Se compraron ellos mismos sus medicinas, ellos mismos todos sus implementos de protección, pusieron su gente. A ver, yo desde mi libro del 94, Faites y Atorrantes, yo hablo de la organización interna de los penales. Eso siempre ha habido, pero si tienes un director inteligente y aprovechas adecuadamente esa autoorganización, de ellos, no digo autogobierno jamás, sino autoorganización de ellos, puedes lograr cosas como la que hemos visto en Lurigancho, efectivamente. Porque además hay un argumento que es muy, muy sencillo: o hacemos algo o te mueres. Entonces, claro, nadie o nos organizamos o te mueres. Bueno, nos organizamos, ¿no? Y es una pena que haya sucedido lo mismo en otros penales donde la situación ha sido crítica, además con muchos motines. Todavía no hay una respuesta sobre el motín de Castro con 9 asesinados, ¿ah? Eso sí salieron con bala todos. Ya hay muchas cuentas que rendir todavía sobre lo que pasó en esta etapa en el INPE, pero bueno tener los números y bueno saber que hay. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Salud no utiliza como grupo de experimentación lo que ha sucedido en los penales. Porque yo lo propuse en su momento al ministro de Salud, y le dije, mira, ahí tienes tranquilamente, literalmente público cautivo, ¿no? O sea, puede haber inmunidad de rebaño. Me dijo, no, es que en España había entre el 5 y el 7% solamente, mira, es difícil. Bueno, mi experiencia es canera, no médica. Entonces, bueno, así será, pero solamente el detalle de Castro y esos 9 fallecidos que menciona, no solamente fue, digamos, te digo, porque cuando yo estaba en el INPE también hemos tenido motines, por favor, y con toma de rehenes, y no hemos tenido un solo muerto, no hemos tenido un solo muerto, y aquí tenemos 9 muertos, y lo más indignante después de esos fallecidos fue que el Ministerio de Justicia, a cargo de Fernando Castañeda, sacaron un comunicado indicando el delito de los fallecidos, indicando que trataron de fugarse. Qué mentira para más grande, porque algunos de ellos fallecidos se les encontró el cuerpo en la malla, en el perímetro, intentando no, estaban dentro de los pabellones en el patio. O sea, por favor, una gran mentira, y que creo que eso tiene que haber responsabilidad penal para los culpables y los que quisieron encubrir esa matanza de 9 internos. Eso se va a ver en su momento, creo yo. Todavía no, pero se va a ver en su momento porque además se fue advertido al presidente, yo se lo volví a decir, por la Iglesia Católica, y se le dijo en su momento, esto es gravísimo, acá se va a morir la gente de una manera indiscriminada y letal si es que no se hace algo, y no se hizo nada. Puedo contar, Rosa María, que el día anterior al motín estuvimos en Palacio un grupo de cientistas sociales convocados por el rector de la Pacífico, el vicerrector de la Católica, el exrector de la San Marcos. Éramos un grupo y estuvimos en Palacio a decirle, digamos, sobre diferentes temas, y yo pude hablar con todo el gabinete y el presidente ahí, y tomó nota, sobre lo que se venía. Y en ese momento solamente habían 7 empleados penitenciarios muertos, ahora estamos 40. Y todos escucharon. ¿Sabes quién no escuchó y ni siquiera levantó la cabeza para ver lo que yo decía? El ministro de Justicia, Fernando Castañeda. O sea, ni me escuchó ni nada, no le importó. Al día siguiente vino el motín. O sea, creo que hay suficiente evidencia que nos muestra la negligencia, por llamarlo de algún modo, pero falla total de que no se quiso tomar las medidas necesarias, pero por pura terquedad, necedad, llamémosle si quieres conciencia voluntariamente ciega, lo que quieras, o laxa,
pero no se actuó como se debió actuar en los penales. Sí, porque además hay todo el tema de las leyes, ¿no? El Congreso tampoco quiso, el gobierno tampoco quiso, finalmente el gobierno saca con facultades una norma que se aplica tarde, cuando ya todos estaban con... Y además tenemos las declaraciones del presidente diciendo: yo no voy a liberar terroristas, asesinos y violadores como me están pidiendo, cuando nadie le estaba pidiendo eso. Exactamente, exactamente. Todo eso está, ya lo publiqué, está en el libro que publicamos, Pandemonio, ahí está escrito esa parte, exactamente. Muy bueno. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, Rosa María, hay varias preguntas. Bueno, primero antes de preguntas, yo estoy sorprendido. Doctor Pérez Guadalupe, ¿solamente hay un Rochabús en Lima? Tengo la información, el único operativo, no es que exista uno, pero es lo mismo, o sea, los operativos son los que cuentan. Porque en nuestra época se supone que se dispersaba con Rochabús y era la mejor forma de dispersar a la gente, ¿no? ¿Por qué no tenemos...? Sí, que hace 5 años dejamos un expediente listo para comprar rochabuses. 10 rochabuses para el Perú. 5 años ni se ha movido el expediente. Y muchas cosas que dejamos para comprar para nuestra policía, porque necesita ser equipada. Ahí está durmiendo el sueño de lo justo después de 8 ministros del Interior. ¿Trabajan psicólogos con la policía? Porque la manifestación que ha salido es de muchos jóvenes y tienen que saber y conocer la psicología del joven. ¿Hay psicólogos que asesoran a la policía para tomar sus determinaciones? Sí hay, y sobre todo se trabaja, por eso a mí me llama mucho la atención esta reacción desproporcionada de la policía, porque la unidad recibe una preparación especial también en derechos humanos, se hacen ejercicios, digamos, contra manifestaciones, porque a ver, los chicos no son profesionales de la violencia, salvo esos desadaptados que estaban adelante, que parece que eran de las barras bravas, ¿ok? Sobre eso no digo, los demás. Pero la policía sí es profesional en el manejo de la violencia, por eso es que tienen todo el equipamiento, por eso es que tienen los cascos, los escudos, hacen operativos, hacen ensayos, conatos, o sea, es gente preparada para recibir agresión, ojo, y para recibir provocación, se especializan, son profesionales en eso. Por eso es que no debieron caer en la tentación de responder de esa manera, respondiendo a lo que dice Abel. Sí hay psicólogos, hay formadores en derechos humanos, hay capacitadores. Nosotros trajimos una delegación francesa, me acuerdo, para que pueda enseñarles aquí también. También nos ofrecieron España, también una delegación española para ver cómo se hacían los antimotines, en fin, y antimanifestaciones. Por eso es que me cuesta creer todo estos resultados de 2 fallecidos y 114 heridos, ¿no? Lamentables en esta manifestación de jóvenes. El grupo Terna es lo que más se está preguntando en redes. El grupo Terna, se ha negado por todos lados, pero si había pues no sé cuántos jóvenes, pero igual de número de jóvenes había igual de número de teléfonos celulares que han grabado todo. Y se demuestra pues que ha habido, en los videos se ve que hay gente que pertenecía a este grupo. Es más, el joven que sale liberado habla del grupo Terna. Sí. ¿Qué cree que se debe hacer con el grupo Terna? ¿Es necesario? ¿Se tendría que desactivar? ¿Qué tiene que pasar con el grupo Terna? A ver, lo que siempre ha existido es el Escuadrón Verde, ¿ok? El grupo Terna fue una sección especial camuflada que, bueno, llegó a ser muy conocida cuando en verdad tenía que pasar un perfil bajo con el ministro Urresti, que los mostró y dijo: están camuflados, por favor. No tienes que decir cuáles son tus estrategias, y los mostró escondidos como por dioseros, barrenderos, bueno, una cosa viniendo de Urresti, bueno, ¿no? Mi amigo Daniel Urresti. Pero a ver, ¿debieron actuar? Yo creo que sí. ¿Debieron estar en la manifestación? Yo creo que sí. O sea, y es mi opinión, aunque no sea popular al decirlo. Pero tuvieron que tener otra actuación. Por favor, no a jóvenes que están caminando, luego la manifestación, venir 8 o 10 y agarrarlos violentamente sin identificarse, porque es otro punto. Tienes que identificarte como policía y llevársele un peso a ellos. No, esa no es su función. Esa es su función, justamente, estar camuflado de detectar, a ver, este desadaptado social que acaba de tirar, ¿me entiendes? Una bombarda a ese. ¿Me dejo entender? Justamente es un trabajo de cirugía el que tiene que hacer los Terna para no llegar a ese extremo de tener que bombardear a todos con gases lacrimógenos, justamente para evitar, tú agarras a los puntos conflictivos.
hemos visto también en las cámaras que había un chico que ya no era tan chico, todo tatuado, agresivo, en toda la manifestación le estaba dando y provocando a la policía. No sé si lo han capturado, y ese sí debió ser capturado, no sé si me va a entender. Entonces, no es que sea terna o no terna, ojo, sino la actuación concreta que tuvieron los ternas en ese momento. Y tampoco se trataba de negar que existieran ternas, no había manera pues de negar, o sea, es absurdo. Pero lo que te voy a decir, la policía lo ha negado, ha dicho que en un día sí, pero que en el otro no. Hay más de 50 fotografías que tiene Juan Carlos Tafulo en Sudaca absolutamente identificados. Más, los chicos no son tontos. Entonces, si las zapatillas son negras o blancas, si tiene el pelo... Todos con las mismas zapatillas. Todos con las mismas zapatillas de pelito corto. Y además le dicen, oye, vamos a romper algo. O sea, te incitan a la violencia. Imagínate, incitan a la violencia para después chaparte. No, pues, eso es absurdo. No voy contra Terna, voy contra la actuación de Terna en ese momento. Hay un que sacó la pistola y se puso a disparar, porque lo identificaron. Este saca el arma y dispara, lo tienen filmado. Entonces, fatal. Fatal. No vamos a defender lo indefendible, para nada. Al contrario, se tiene que investigar y sancionar. Pero no solamente a los chicos y a los operativos, digamos, los efectivos policiales, sino a los comandos que estuvieron a cargo de ellos, ¿ok? Porque, como me dijo una vez un general cuando recién entré al Ministerio del Interior, aquí funciona la estrategia del tornillo. Yo enseño en el MBA de la Pacífico, estudié en Centrum, he enseñado en Centrum, pero esa estrategia del tornillo no la conocía, del liderazgo del tornillo. Le digo, ¿cuál es? Por favor. Fácil, me dijo, doctor. El tornillo usted solamente mueve la cabeza y después todo se mueve abajo, ¿no es cierto? Así que usted aprieta arriba nomás, dijo, déle vuelta y todo se va. Y efectivamente, pues en instituciones jerarquizadas como las castrenses y las policiales, uno tiene que ver las cabezas, y la cabeza manda, y da la orden, y todos tienen que cumplirla. O sea, ahí hay mando y comando. Bueno, muy bien, a ver. Solamente una pregunta que me falta, que varias veces se ha repetido acá, es, ¿cree que hubo un exceso, esto propio de un gobierno quizá dictatorial, esta incursión en la imprenta? Donde se atacó a una pareja, se los apresó, la señora fue vejada, maltratada. Ahí es claro, el abuso policial, ¿lo ve con claridad? A ver, yo creo que en el fragor de la batalla, y muerto el combatiente, todos estábamos con mucha adrenalina en esos momentos, todos, y los policías también son personas, hay que entenderlos también en el contexto, también los que recibieron agresión, piedras, hay 60 policías heridos, ya lo mencioné, y esa incursión también en la imprenta también fue, en mi opinión, desproporcionada y filmada, y a mí me llegó, inmediatamente se realizó el operativo y me llegó una especie de rótulo, decía, era la misma estrategia de los terroristas. Y después ya analizando el tema, bueno, a ver, ¿qué propaganda? Yo esperaba una propaganda terrorista, ojo, yo esperaba los afiches de La Hoz y el Martillo, el presidente Gonzalo, o sea, esperé algo de eso cuando te lo envían con ese rótulo, ¿no es cierto? Y después no, o sea, eran afiches para la protesta, me dejo entender, entonces... Era un chico que en Facebook había ofrecido a cualquiera que quisiera que le imprima su afiche, que pase y se lo imprimía. Se llevaron a él, que es delito contra la libertad de expresión, cerrar una imprenta, es delito, ¿ah? Y dos, se llevaron a una chica que trabajaba con él, que no sé si es su esposa, y la desnudaron en la Divincri. Y los han soltado al día siguiente porque la Coordinadora de Derechos Humanos entró con todo. Si no, no lo soltaban. Entonces, eso es terrible. O sea, eso es... Creo que ese es ni siquiera derechos humanos, es derecho penal 1. ¿Cómo vas a cerrar una imprenta? Ahora, ¿y por qué la llevan a Divincri si ellos pensaron que era terrorismo? No le veo otro, porque tienen que ir a la comisaría o finalmente vas a seguridad del Estado, ¿ok? Si hay algún tema de orden público. Ellos fueron los que hicieron el operativo porque estaba en Facebook. Estaba en Facebook, o sea, no era nada clandestino. El chico decía, el que quiera venga. Entonces, claro, había un afiche que decía, muérete, Merino. O sea, muérete, Merino, nadie lo está mandando matar. Es una manera de decir que no queremos que estés. Pero es increíble, eso es libertad de expresión. Pero bueno. Pero yo creo que también ahí tiene que ver, y espero, y estoy seguro que Francisco Sagasti, somos colegas en el posgrado de la Universidad del Pacífico, o sea que, tipo brillante, y también hay que decirlo, es un error estadístico del Congreso.
Sagasti es un error estadístico, ¿ok? Sale totalmente de la media, por favor, ¿ah? La media estadística, o sea, felizmente que lo han elegido. No representa, pues no es representativo de la gran mayoría, y menos aún de los 105 vacadores, ¿ok? Pero yo estoy seguro que el gobierno de Francisco Sagasti va a ayudar, y la idea es que le deje al próximo gobierno, porque claro, en 8 meses no haces mucho, ¿ok? Llegar a una transición democrática como se debe, pero sí momento para ir pensando que se debe cambiar, porque si es un solo efectivo, uno, está bien, aislado, pero si ya vemos criterios, culturas, mentalidades, porque una cosa es, y con esto termino, una cosa es intervenir una imprenta de ese tipo, y otra cosa es filmarlo y pasarlo, como si hubieran hecho la gran captura. Entonces, sin pasar un tamiz y un análisis y decir, oye, perdón, me dejo de entender, ahí tienen abogados de la policía, decir, perdón, esto no es terrorismo, no es apología del terrorismo, perdón, no pasen las imágenes, pero ellos lo pasaron como si fuese el gran evento, decir, ya ven, Movadef o Sendero está detrás de esto. Mal, o sea, mal operativo y peor la comunicación que quisieron o que pretendieron hacer, ¿no? Así es. Muy bien, ahora sí nos tenemos que despedir. Gracias a Luis Pérez Guadalupe por estas declaraciones del mundo de la policía, un mundo tan complejo y que necesita más comunicación, por cierto. Y Abel, no me voy despidiendo de ti también, porque ya estamos a las 9:31 de la mañana. Nos vamos, Rosa María. Muchísimas gracias al doctor José Luis Pérez Guadalupe por la gentileza de atendernos. Gracias, Abel y Rosa María, un gusto como siempre. Hasta luego. Sí. Chao. Nos vamos, Rosa María, hasta mañana. Cuídate mucho. Conmigo hasta mañana. Empieza el otro programa. Listo. Chao, hasta pronto. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.